¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a la asignatura Producción de Medios Impresos y Digitales. Les saluda el máster Manuel Lázaro y ya estamos en la clase asincrónica con el tema Reglas prácticas gramaticales y estilísticas. El objetivo de la clase es conocer las reglas gramaticales para procesar los textos periodísticos correctos. Como ustedes conocen, los géneros periodísticos deben ser enunciados de forma concisa y resumida, y es importante utilizar un lenguaje claro y sujeto a las reglas gramaticales. El lenguaje es una herramienta que utilizamos los comunicadores y por lo tanto debemos manejarlos con conocimiento y habilidad. Entre esas herramientas tenemos las metáforas. Hay que tener cuidado, jóvenes, con las imágenes y las metáforas, porque bien utilizadas pueden servir para dar fuerza y colorido a una narración. Aquí tenemos el ejemplo de este artículo de Alfonso Ramas, que titula Movimientos de ajedrez. Utiliza la metáfora durante el planteamiento y el desarrollo de este artículo, ¿no? Donde pone de manifiesto en relación metafóricamente con el juego de ajedrez, en relación a las jugadas que tuvo que realizar el gobierno para tratar de salir de la situación y del conflicto social en que se vio afectado el país. Entonces, las metáforas utilizadas de manera correcta pues van a dar fuerza y colorido a una narración. En cambio, mal utilizadas causan en el lector una penosa sensación de cursilería, ¿no? Es decir, pretender ser fino y elegante, pero que más bien afecta la narrativa de ese producto periodístico. Otros ejemplos de metáfora: fuerte como un toro, sus dientes como una perla. La construcción de párrafo también hay que ponerle cuidado. Todo párrafo debe estar organizado de manera coherente y debe guardar relación con el anterior y posterior, de modo que las transiciones resulten fluidas y claras. Es decir, como ejemplo, tenemos aquí: Leonidas Issa visualiza la construcción de un proyecto político luego de la unificación de los tres movimientos sociales en el paro. Es el titular. En el primer párrafo se mantiene pues la idea como hilo conductor pues de esa unificación que realizaron los movimientos sociales en las manifestaciones de junio. Es algo que también se mantiene en el párrafo segundo, donde habla de que el 24 de mayo realizaron ellos una reunión para planificar las acciones en torno al paro, ¿no? Se mantiene el hilo conductor tanto en el primer párrafo como en los siguientes, ¿no? Entonces es algo que se debe tomar en cuenta, ¿no? Todas las partes de un párrafo y todos los párrafos deben concordar entre sí y no presentar contradicciones que no se justifiquen o se aclaren a lo largo del inciso. Algo que también hay que tomar en cuenta es que no se puede llegar a ninguna conclusión sobre algún elemento que no esté pues incluido dentro de ese contenido periodístico. Significados precisos: utilizar las palabras concretas y directas sobre el tema, y en cambio cuando haya palabras que posean significados semejantes, lo importante es acudir al diccionario, ¿no? Para ver cuál es para elegir la que mejor comunica dentro de ese producto periodístico. Es recomendable preocuparse por la precisión que por la variedad o lo reiterativo, ¿no? Es decir, no podemos tener una redacción, un contenido periodístico con una variedad de palabras y de términos si está totalmente desenfocado, ¿no? Preferible que sea concreto, directo y preciso para poder atraer a la audiencia. Palabras innecesarias en algunas ocasiones a veces se utilizan y eso hay que evitarlo.
La lógica misma prohíbe la duplicación de expresiones como la siguiente: estimado en cerca de 100. Esa es la oración, estimado en cerca de 100. Estimar es hacer cálculo aproximado, entonces está de más en cerca. Debería ser estimado en $100, algo concreto. Otro ejemplo, de color gris claro. Gris claro hace pues referencia a color. Sería concreto y directo gris claro. Evitar la repetición de palabras iguales en un mismo párrafo. Ejemplo, el señor Suárez se dirigió a los señores accionistas. Quedaría más concreto y directo, el señor Suárez se dirigió a los accionistas. Algo que hay que evitar también es la redundancia. En este ejemplo, pues cuando el carro subía para arriba. Queda más concreto y directo cuando el carro subía. Frases hechas son frases que debido al uso corriente han perdido su valor original y en lugar de impactar en el receptor, causan rechazo por la falta de originalidad y que denotan pues un desconocimiento de la lengua en las personas que lo usan, ¿no? Es decir, frases que se utilizan y que no guardan relación con el contexto de la información, ¿no? Ejemplo, contribuir con un granito de arena, una frase que se lo usa comúnmente, ¿no? Este merecido homenaje, ¿no? Entonces hay que analizar si en realidad la frase está en su contexto y si en realidad pues aporta al contenido periodístico. Los verbos deben usarse siempre que sea posible en forma activa. El tiempo presente de los verbos es muy útil para dar vigor y sensación de actualidad a las narraciones. Ahí tenemos el ejemplo. En esta oración, el presidente pronunció un largo discurso. Ahí está en voz activa y es así como debe utilizarse. En tiempo pasivo sería: un largo discurso fue pronunciado por el presidente, ¿no? Estamos alargando la oración y no está en forma activa, ¿no? Entonces debemos sobre todo utilizar los verbos en forma activa, ¿no? Es preciso cuidar también que en un párrafo desarrollado en un tiempo presente no se filtren respecto a la misma acción giros verbales de tiempo pretérito, como lo vamos a ver más adelante, y también cuidar un poco la utilización de gerundios. Aquí tenemos entonces la concordancia, que se refiere a la relación entre el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. Y es importante entonces que haya esa concordancia, ¿no? Es decir, estamos hablando prácticamente de la estructura de las oraciones, de los contenidos periodísticos, ¿no? El número, para que la oración sea coherente, el verbo y el sujeto deben concordar en número y en persona. Es decir, que al variar el núcleo del sujeto, debe también, para concordar, deben cambiar también el verbo y los modificadores que tienen género y número. En este ejemplo, en esta oración que dice el pájaro vuela, está allí en este caso pues está en singular, y si lo queremos pasar a plural, en este caso pasamos a plural pájaros, ponemos los pájaros vuelan, debe entonces cambiar tanto el modificador como el verbo, ¿no? En conclusión, la concordancia significa la igualdad de género y número entre adjetivo, artículo y sustantivo, y la igualdad de número y persona entre el verbo y el sujeto, ¿no? Son recomendaciones que tenemos que tomar en cuenta al redactar un texto periodístico. El periodismo, pues, se justifica socialmente por aquellos logros en el campo de la cultura y la educación, y es un instrumento. El periodismo es un instrumento indispensable mediante el cual los ciudadanos de un país pueden ver atendido su derecho a recibir una información técnicamente correcta. Aquí tenemos entonces la bibliografía. También en la plataforma está la tarea asincrónica y nos estamos viendo en una próxima
sesión. Bendiciones.